Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:07 en la mañana, gracias por la sintonía. Esto es A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Hemos estado pues estas semanas, en realidad prácticamente desde que empezó el año, habíamos generado entrevistas netamente telemáticas en atención a esta nueva emergencia, esta nueva ola del COVID. Las cosas, felizmente, al menos eso dicen las cifras, están mejorando, así que poco a poco vamos a volver a tener entrevistas presenciales. Hoy vamos a tener una. Y visita nuestra mesa de trabajo el doctor Pedro Freile, ex candidato a la presidencia de la República, fue aspirante al solio presidencial en representación del Movimiento Amigo, lista 16, y ahora mismo su nombre, digamos, se lo ha mencionado eventualmente como candidato a la alcaldía de Quito. Vamos a hablar con Pedro Freile sobre algunos temas vinculados justamente a su situación política. ¿Cómo le va, doctor Freile? Bienvenido, buen día. Muy bien, encantado de estar con ustedes, Fabricio, Belkis, un gusto estar en Sonorama, de hecho en esta inauguración de vuelta a la presencialidad, con una expectativa muy grande de que las cosas puedan poco a poco recobrar su ritmo. Sí, bueno, esa es la idea. ¿Por qué dejó el Movimiento Amigo? Porque era necesario. De hecho, llegamos a un punto después de 10 meses con litigios en que había que tomar la decisión, y quiero explicar así súper rápidamente. ¿Litigios de qué? Cuando nosotros, como colectivo, yo vengo de un colectivo, ¿se acuerda usted cuando tuvimos la entrevista en la candidatura? Le explicaba 6 años haciendo activismo en el Quinto Poder, le llamamos así, burlándonos un poco de la estructura del Consejo de Participación Ciudadana, nuestro colectivo. Lo que nos dedicamos es a hacer un plan de gobierno, y cuando encontramos la oportunidad ocupamos una organización política que es Amigo. La invadimos en términos formales, claro, eso pensamos que en un momento simplemente tenía la lógica de permitirnos tener la organización. Pero entre las personas que organizaron el movimiento, parece que no se quedaron quietos con esa posibilidad y nos disputaron 3 veces en juicio durante este año, y todas ganamos. De hecho, estamos retirándonos con todos los marcadores a favor en el contencioso electoral. Pero la primera vez que nos disputó el señor Fausto Lupera, la segunda vez el señor Bolívar Armijos, la tercera vez ya apareció el señor Fernando Valde. O sea, hasta ahí llegamos, porque realmente lo que hemos logrado a nivel nacional, la cantidad de jóvenes alrededor del proceso de formación que comprometimos y que llevamos a cabo 2 veces a la semana desde que se acabó las elecciones, no pueden mancharse con la presencia de políticos que tienen, para nosotros, al menos dudosos antecedentes. A ver, yo no sabía este detalle que usted está señalando. Fausto Lupera fue parte de la Sociedad Patriótica. Bolívar Armijos estuvo vinculado a las juntas parroquiales y era cercano a Alianza País. No sé si finalmente fue adherente a Alianza País. Y Fernando Valde, que todos conocemos. Los 3 en su momento se disputaban el Movimiento Amigo. 3 disputas hacia nosotros, directamente hacia mi persona y el Quinto Poder. Por el movimiento. Claro, nos organizaban unas asambleas espurias, obviamente, felizmente la justicia sí funcionó en ese sentido, porque también hicimos el número, no solo de no usar recursos del CNE durante el proceso presidencial, acuérdense que somos los únicos candidatos que de verdad no usamos un centavo de contribuyentes, sino que además no usamos nada de dinero para litigar ante el Tribunal Contencioso Electoral, lo cual me explican que también es inusual. Y finalmente sí ganamos, lo hicimos bien, con inteligencia y con la razón de nuestro lado, pero el proceso político nuestro ya tiene ahorita presencia nacional. Tenemos ya una interacción formal no solo con gente de partidos políticos a nivel nacional, sino a nivel internacional también. Y para nosotros es más importante el proceso que esta disputa interna. Los políticos normalmente mueren en el Ecuador por tenerse un partido político. Es la última chupada del mango para los políticos. Para nosotros no es lo principal. Para nosotros lo principal es el plan de gobierno, en el cual de hecho ahora hemos empezado a experimentar a nivel seccional desde hace 6 meses. Y no tener el partido lo que nos hace es mantener limpio lo que ya demostramos en las presidenciales y durante este año de procesos de formación. Para nosotros no hay apuro, y en ese sentido lo correcto es seguir con los legionarios fuera del Movimiento Amigo, y que de hecho sea la justicia la que determine qué es lo que pasa con esa organización. ¿Sabe una cosa curiosa que nos ha pasado? Ya de cara a las seccionales hemos pedido padrón de la organización, y aunque la autoridad electoral nos certificó que todo estaba perfecto cuando tomamos control de la organización, no hay manera de que nos entregue el padrón el CNE, no hay manera de que inscriba el CNE a nuestros adherentes. Es un intento de bloqueo continuo, como si tuvieran que apoderarse del movimiento. Entonces llegamos a un punto en donde ya aprendimos del uso de la organización, y seguramente vamos a crear una a nivel nacional sin apuro hacia las siguientes elecciones generales del 25.
Pero por el momento lo que tenemos son cuadros valiosos y planes que de hecho pensamos articular en frentes que tengan la posibilidad de ayudar a pasar un momento diferente en la política, en donde es más importante determinar los planes, su viabilidad económica y los actores, no las figuritas que van en la papeleta, sino quienes pueden hacer funcionar el plan en lo inmediato. Así que para nosotros es una noticia feliz haber podido dar este paso al costado, teniendo todos los resultados judiciales a favor. Pedro, buenos días. Usted dijo que deja el movimiento porque es necesario, pero a propósito de una parte de lo que acaba de manifestar, en esta salida usted se va haciendo algunas denuncias que inclusive involucrarían autoridades electorales. Sí quisiéramos conocer detalles. Diana Atamainte, para ponerle nombre y apellido. ¿Qué está pasando con la presidenta? La presidenta, de hecho, tuve oportunidad de hablar con ella en varias ocasiones, cada vez que teníamos bloqueos internos, y ella, digo yo, hay personas que tienen la cualidad de mostrar sangre fría. Ella particularmente creo que nunca siente frío ni aunque se trepe al chimborazo. Me dijo que me divide el partido, que vaya, que converse con la gente, que negocie. Y la verdad es que nosotros no podemos hacer eso. Para nosotros negociar con el narcotráfico, con el terrorismo, negociar con quienes hacen de la política una moneda de cambio no es una posibilidad. De hecho, el ejercicio político que hacemos desde el quinto poder, creo que lo demostramos también en la elección presidencial, es la función de elevar el nivel de la política. Eso no implica solamente mejorar el discurso, creo que la mayoría de políticos son malos para el discurso, pero es el hecho de mejorar los comportamientos éticos dentro del sistema electoral y dentro del sistema democrático en general. Así que es parte de la lección que toca hacer, enfrentando el tema con nombres y apellidos. A mí me parece que la señora Atamainte no debería terminar siendo becaria de nada, peor en una misión diplomática, o permanecer como autoridad dentro del sistema. Verá que yo voy a seguir haciendo política y me atrevo a decir esto. Las veces que no nos han permitido hacer la democracia de manera correcta, quien paga es todo el sistema democrático en el Ecuador. A nosotros no nos hacen ni más ni menos la marquita. Como Proceso Ciudadano estaremos presentes y usaremos estos partidos que de hecho no son más que membretes, no son contenidos ideológicos. Sentimos, sin embargo, que nuestro contenido sí es un proceso político y en ese sentido lo vamos a rescatar y estaremos presentes en donde tenemos planes en las seccionales y en el largo plazo a nivel nacional en las elecciones también. Dividir el movimiento, negociaciones que involucraría a quiénes más. Eso es lo que no sabemos, le faltó eso explicarnos a la señora Atamainte. Ella se refiere a ellos, hable con ellos, vaya a negocio con ellos. Nosotros no sabemos ni nos interesa, porque yo creo que la democracia y el espacio de participación democrática no se negocia, es algo que se construye. Digámoslo así, si estamos pensando en unas elecciones seccionales donde es necesario para garantizar la gobernabilidad y los resultados, poner en claro sobre la mesa el contenido de planes y en ese sentido negociar la presencia de gestores, todo debe ser sobre la mesa. Todo lo que es por debajo de la mesa es incorrecto y eso es lo que nosotros no podemos hacer. De hecho, ni nos interesa saber con quién habría que hablar debajo de la mesa. Pero por ejemplo, la semana anterior hubo un encuentro de 7 personajes que fueron presentados como precandidatos a la alcaldía de Quito. Estaban allí, entiendo, participaron el señor Andrés Castillo, Jessica Jaramillo, entre otros. Entiendo que a usted también le invitaron a ese encuentro y usted figuraba como ausente, al igual que Fernando Carrión. Primero, ¿le invitaron a ese encuentro? A ver, a Pavel, a Fernando y a mí nos invitaron, yo no sé por qué ellos no irían. Yo no fui porque yo no soy precandidato. Ya. Sí me llegó una invitación. Esa era mi segunda pregunta que iba atada. Yo primero no soy precandidato. Correcto, usted no fue, me confirma que no fue, pero sí lo invitaron. Sí recibí una invitación, claro. Y usted no fue porque no es precandidato. No soy precandidato y además coincidía que teníamos una diligencia de la oficina en el mismo horario, pero sobre todo es porque estaba hecho para personas que son precandidatos. A mí me parece que hay un problema ahí, Fabricio, y de hecho es súper importante en el momento en el que esté el país dejar de lado esto de que ponen el muñeco por delante. ¿Qué es lo que ofrece esta gente? O sea, ¿por qué son precandidatos? ¿Porque les da la gana? ¿Porque tienen la plata del papá? ¿Porque ya chillaron suficiente por una causa? No. El candidato, precandidato es algo que se tiene que construir alrededor de un proceso. La ciudad, el país necesitan planes que nos expliquen qué quieren hacer, con qué plata quieren hacer y alrededor de eso hay que discutir entonces quién es más apto para poder servir de mejor manera. Pero poner el perfil adelante, porque ya fue urbanista, porque ya fue lo que haya sido, eso es incorrecto. De hecho, es moralmente equivocado y garantiza que tengamos los peores resultados posibles como ha pasado en la mayoría de ocasiones. No es precandidato, pero se proyecta hacia las seccionales.
No, nosotros lo que estamos haciendo es responsablemente un plan de gobierno, que de hecho, si es usado por mí, si es usado por otro compañero de nuestro colectivo, si es usado por un candidato de cualquier partido político, está encaminado a que no pase lo que ha pasado con Guillermo Lasso, con el presidente en funciones, que después de 12 años llegó al gobierno y por lo visto no tenía plan, o tenía el mismo plan del señor Moreno, que era ver qué le recomiendan cada día. Partes de nuestro plan de gobierno, de hecho, están en funciones. Los contratos de participación, que de hecho Fabricio me decía, eso no puede ser. O cuando hablamos de la fábrica de vacunas, usted mismo me decía, eso aquí no va a llegar. Ese es el proyecto estrella ahora del gobierno. Cuando conversamos, cuando usted era candidato. Claro, de nuestro plan ahorita, las 3-4 cosas que están haciendo con mediana inteligencia provienen de nuestro plan. Y del plan de gobierno, más bien, y de la visión que tenía el señor Lasso, yo veo que se cumple nada. Ya vamos a hablar sobre su visión respecto del actual gobierno, pero no quiero perderme sobre su presente y sobre su futuro. A ver, usted dice, no soy precandidato. Le pregunto puntualmente, ¿en su horizonte está o no considerar una candidatura a la alcaldía de Quito? Yo creo que eso es una cosa, de nuevo, tiene que ir en ese orden. Para nosotros el ejercicio, si no se hace correctamente, no vale. Si yo le digo que sí quiero hacer eso, le mentía. Que quiero ser presidente algún rato, eso sí le puedo decir desde ahorita. Y eso será años después. Para nosotros el proceso político es una cosa a largo plazo en la que uno no puede desesperarse. Si no, se encuentra con estos cuadros, ¿no? Que dice, ya dije, ya quise, yo soñé toda la vida, mi abuelita me decía que yo tenía cara de alcalde, y cosas de ese tipo que no tienen valor para la sociedad. Entonces yo no puedo aportar a eso, puedo aportar con un plan y ahí veremos después. Yo le voy a preguntar en ese sentido algo que escuché, le traslado, que usted está hablando con Izquierda Democrática. ¿Es cierto eso o no, Pedro Freile? Yo le comento que estoy hablando con todos los partidos que creo tienen la responsabilidad histórica de por un momento, dejar de lado posiciones ideológicas marcadas, que de hecho son importantes y de hecho constituyen columna vertebral de las líneas rojas con las cuales se puede trabajar. Pero ahorita, por ejemplo, la ciudad de Quito necesita solucionar temas que pasan primero por el tema de financiamiento para poder atender la infraestructura, que pasan por el tema de la cibernética, de la administración del aparato burocrático para poder determinar el uso de esos recursos. Y eso no tiene posición ideológica. Creo que los partidos grandes sí, en su tradición y con su trayectoria, tienen una habilidad especial para poder lograr que haya un plan que integre incluso a algunos que parecen opositores políticos alrededor de cosas efectivas. Pero entonces sí ha hablado con la IDE. He hablado con varios de los... Incluyendo la IDE, le insisto, con la IDE ha hablado. Naturalmente. ¿Ya? ¿Y cuál es la idea con la IDE? Con todo es igual. Yo creo que el tema tiene que funcionar en un frente y le voy a explicar por qué no se puede ir solo. En el caso de Quito, el 55% de los votos a favor de un candidato a alcalde solo le facilita 8 de 21 concejales. Entonces, el sistema de Webster, como se está utilizando en estas elecciones, casi que garantiza que el que llega esté en una condición como la del alcalde Yunda, en minoría. Y hacer las cosas que se necesita hoy, que son de hecho, yo diría, una juguetería complicada de implementar, implican mayorías, y son mayorías que tienen que construirse antes, en este momento en el que estamos, antes de las precandidaturas, para que todos endosen un plan similar. Si no, vamos a llegar a la alcaldía con un consejo dividido, mangoneos y necesidades entre los apetitos de los concejales de dividirse cosas. ¿Eso entonces sería un factor determinante, digámoslo así, para que usted pueda tomar la decisión de candidatizarse para la alcaldía de Quito? O sea, lo primero es que las organizaciones que puedan alinearse lo hagan alrededor del plan y no de la persona. Hay por ahí algunos intentos de unión, pero es al estilo del año 16, que todo el mundo dice, ya nos juntamos y se juntan para la foto. Pero se juntan para la foto sin saber que hasta pueden estar opuestos en cómo tratar con los asuntos. Llegan y luego no hay acuerdos. Ya a la segunda foto ya están echándose el codo a ver cuál estamos. Bueno, yo me acuerdo, para mí la fotografía más emblemática de lo que acaba de decir ocurrió en 2002, que entraron a la Universidad Politécnica Salesiana 6 precandidatos a la presidencia para buscar un candidato a la presidencia y salieron 6 candidatos a la presidencia. O sea, es exactamente la foto. No pasa nada. Es el lujo. Y el tema es que ya Quito vivió, hablando de Quito, en 2019... 18, ¿cuántos? 17 o 18 sí. Candidatos a la alcaldía de Quito, lo cual generó esta atomización de los votos. Claro, y son los candidatos de a centavo, que están ahí para ser candidatos. Yo ya fui candidato a la presidencia de la República, arrancando en un partido que era feo, el más atatay del sistema. El tema de manejar el riesgo reputacional fue un tema muy interesante, pero el hecho de ver, y para nosotros fue una sorpresa,
que las organizaciones políticas con experiencia y usando plata, 500.000, $1.000.000, nosotros usamos menos de 10.000 en total, nosotros les podíamos pasar, con la pobre preparación que yo tengo, podíamos plantear cosas mejores y sin gastar en publicidad ni usar gasto electoral. Aquí podría no tomar en cuenta el componente ideológico, Pedro, y le hago esta pregunta porque está claro que usted tiene, por ejemplo, yo le preguntaba el tema de la ID, usted me dice, he hablado con varios sectores, pero independientemente de su orientación ideológica, porque usted tiene una visión ideológica que es, por ejemplo, contraria a la centroizquierda, usted tiene otra visión. No, no es contraria a la centroizquierda. De hecho, hay personas que me critican cuando estoy en un foro liberal y me dicen tú eres de centroizquierda, o me dicen abiertamente que soy socialista. La base, el corazón de la propuesta económica que nosotros planteamos es la seguridad social. Y de hecho, el proceso político que nos inspira es la revolución. Pero ¿cuál es su ideología? Yo me considero liberal y republicano, y de hecho creo que en esas dos posiciones entendidas desde el punto de vista académico están dentro de lo políticamente correcto para poder integrar lo que hay dentro de nuestra organización. Hay socialistas dogmáticos de izquierda y tengo un par de anarcocapitalistas también, y en la mitad hay gente de todo, pero la manera en la que nosotros Pero no creo que esos socialistas dogmáticos de izquierda hayan de alguna manera estado de acuerdo con su adhesión a la Carta de Vox, ¿o sí? De hecho sí, y de hecho el tema de la adhesión a la Carta de Madrid, porque no es la Carta de Vox. La Carta de Madrid, perdón. Que fue apoyada por Vox, para hablar con más propiedad. Sí, para nosotros es la adhesión a un foro, no la adhesión a un coro. De hecho, lo que nosotros hacemos, y tal vez es disruptivo, es buscar espacios donde podemos debatir. Lo fácil, digamos así, lo que está de moda entre las organizaciones políticas es ir a sitios en donde todo el mundo es indulgente y todo el mundo le aplaude. Si yo voy y hago política en donde todo el mundo me dice que soy inteligente, que estoy al ajito y que digo todas las cosas correctas, no tengo manera de mejorar lo que estoy proponiendo. La única manera que tengo de hacerlo es estar en foros en donde se puede contestar a las ideas que propongo y donde puedo debatir y convencer a los que están del otro lado. Entonces, para mí estar en el Foro de Madrid es poder hablar del aborto en violación. Soy el único candidato de todos los candidatos que hubo a la presidencia de la República que siempre estuvo a favor del aborto en violación. Y no solo eso, sino que planteó la necesidad de que el país empiece a discutir la bioética. ¿Qué se hace, por ejemplo, en el régimen patrimonial de adopción de un niño que nace de lo que se conoce vulgarmente como un vientre de alquiler? Y otro tipo de cosas que estamos verdes de todavía comenzar. Aquí en el país apenas se ha reconocido la unión permanente y matrimonial de personas del mismo sexo. El tema del aborto por violación, estamos a puertas de que el presidente de la República se pegue un bandazo de pronto haciendo un veto del que se va a repetir probablemente el resto. Oiga, pero es interesante lo que está diciendo. A ver, ¿usted está de acuerdo con el producto final que salió el jueves de la Asamblea Nacional? No, de hecho creo que es insuficiente, creo que el nivel con el cual se aprobaba la ley es muy bajo y va a llevar, de hecho... Bueno, el segundo debate fue paupérrimo en algunos espacios. Aquí lo comentamos con Belkis, o sea, dejó mucho que desear algunas de las posturas de los legisladores. Pero el documento final, ¿usted cree que no le hace justicia a la mujer? Creo que creo que es incompleto todavía. O sea, ¿qué le faltaba al documento? Creo que le falta un sustento científico del cual había conocimiento para generar una ley que genere en el futuro menos discusión al respecto. Yo no soy médico, he escuchado varias versiones y siento que esa discusión previa sobre el periodo válido para llevar a cabo la interrupción debió haber sido parte de la discusión original de la ley. Hay estrategias políticas detrás de eso, obviamente las personas que hicieron la activación para poder producir el resultado jurídico lo han hecho lo mejor que han podido y con todo en contra. Pero lo bueno es que la ley, al igual que las ideas filosóficas, no son definitivas, no están escritas en piedra. Lo que la sociedad sí debe hacer es no perder la voluntad de mejorarla, la voluntad de asegurar. Creo yo que el naturus adquiere un momento específico y es demostrable científicamente, un impulso cerebral que básicamente, si quieren decirlo así, como yo lo entiendo, activa el alma. Y antes de eso, básicamente, aunque sea una entidad humana viva, realmente no comparte las cualidades de la potencial conciencia que implica un ser vivo desde el punto de vista teológico, inclusive. Pero esto no es para conversar el lunes de mañana antes de desayunar. En realidad, creo que esta discusión no debe dejar de suceder. Pero creo que ante todo tenemos que estar conscientes de que ninguna persona puede decidir sobre el cuerpo de otra. Un hombre no puede decidir sobre el cuerpo de una mujer ni sobre el cuerpo de un hombre tampoco. Correcto. Pedro, quisiera volver al tema de estos diálogos y acercamientos con las organizaciones políticas porque tenemos interacción en nuestras redes sociales y nos preguntan, por ejemplo, si Pedro Freile dialogó con UNES, por ejemplo. No he dialogado con UNES, realmente tengo un par de amigos que son de UNES con los que he hablado, pero no he hablado formalmente. He hablado con gente de la ID, del Partido Social Cristiano, de Pachacuti. ¿Está previsto hablar con UNES? Sí, claro. Naturalmente. Usted no tiene problema en sentarse con UNES a conversar.
Yo no tengo problema de hablar con nadie. ¿Verdad? Yo soy Faricio, yo como abogado soy responsable y como político soy más responsable. La razón por la que el quinto poder, el colectivo al que yo me pertenezco, salía a las calles a protestar nunca fue en contra de una persona, al cual de hecho yo no siquiera menciono su nombre, le digo Voldemort, porque prefiero desclasificar. El innombrable. Pero el tema no es con él tampoco, y de hecho prefiero tomarle un poco a chiste. El asunto sí es contra un sistema que sé en dónde tiene las fallas, del cual como muchos ecuatorianos, clientes míos y yo fuimos víctimas por no someternos a la corrupción, y no de Voldemort, sino de las personas que él dejó que le crezcan como malas hierbas alrededor. Y creo que muchas de las ideas que tuvo ese proceso son válidas, creo que otras están equivocadas y otras ya son anacrónicas. Creo que de hecho el conservadorismo ahora está en pensar en que están escritos en piedra muchos de esos valores de la Constitución de Montecristi que se envejecieron en el mal uso del poder. Pero en eso usted no encuentra odio, yo no odio a nadie. Creo que el país se construye entre todos y de hecho hay que superar ya el hecho de la polarización. Usted, Pedro Freile, para hablar del momento que estamos viviendo a nivel político, a nivel de conducción del gobierno, usted en segunda vuelta, corrígame si estoy equivocado, ¿respaldó la candidatura de Lasso? Sí, yo pedí el voto para Lasso. No es que salí, de hecho, en la primera vuelta en la nuestra yo salí 4 veces de la casa durante toda la campaña presidencial, 3 para debates y 1 vez para comer ayuyas, y nada más. Y durante la segunda vuelta pedí en 6 ocasiones en intervenciones públicas mías el voto a favor de Lasso, porque estaba convencido de que tenía un plan. O sea, a mí me vendió el cuento bien bonito, porque hablaba en términos generales de una visión que se parecía a varias partes de nuestro plan. No sabíamos que las partes de nuestro plan que no estaban en el de él eran las que sí se iban a implementar y las que suponían mayor experiencia desde el sector privado, la estructura orgánica de un sistema, de una institución financiera con mucho tiempo y demás, no se iban ni siquiera a utilizar. Y que más bien el gobierno iba a terminar siendo una suma de las medidas de gobierno adoptadas por el señor Moreno, casi de manera sistemática. ¿Se arrepiente de haber respaldado Yo nunca me esa arrepiento, candidatura? no, yo nunca me arrepiento de lo que hago. Bueno, a mí me enseñaron que no hay que arrepentirse de lo que se hizo, sino de lo que no se hizo. Yo he aprendido eso. Es que eso es así, ¿verdad? Yo sí me arrepiento de pronto no haber empezado a hacer política más temprano, de que, bueno, la coyuntura accidental de lo del movimiento y todo eso fue accidental, pero tal vez pude haber empezado más temprano. Es lo único que me arrepiento en política. ¿Y hoy cómo le ve a Lasso? Hoy, en este momento. O sea, usted me dice, en segunda vuelta es verdad, yo pedí a mis votantes que voten por Lasso, yo creí que tenía plan. Hoy, 8 meses son, ¿no? Desde que el presidente asumió el poder. ¿Cómo le ve a Lasso? 8 meses, curioso que dice eso, ¿verdad? Para el mes 10 nuestro plan económico alcanzaba 600,000 barriles de producción de petróleo. Teníamos calculado todo lo que había que hacer para eso. Estamos casi a los 9. Casi a los 9 y estamos bastante más abajo. Yo veo que los marinos, para amarrar los barcos, a veces hacen buenos lazos, pero también a veces, como le pasa al gobierno, se hacen malos nudos. Yo creo que el Lasso se volvió nudo. ¿Qué significa que se volvió nudo? Se volvió en sí mismo algo que está atorado, que necesita volver a las proclamas originales de lo que movió durante 12 años a Creo y a Compromiso Ecuador, que eran los colectivos que le apoyaban, de los que nosotros... Bueno, pero Compromiso Ecuador era una apuesta que surgió para oponerse a la enmienda constitucional de 2014-2015. Sí, pero después se convirtió en una fuerza periférica de Creo, que de hecho era una cosa de Creo mismo, y de ahí salieron otros partidos políticos y demás. Yo creo que el presidente perdió la visión de lo que estaba impulsando, cayó en manos de la democracia popular. Y creo que la caída en manos de personas que deberían estar en el asilo de ancianos, en el Museo de Cera, en algún otro lugar más apropiado para su edad, sin desmerecer a nadie. O sea, la ministra de Gobierno, Osvaldo Hurtado, son gente seguramente muy valiosa. Hurtado escribe bonito, la señora Vela tiene una buena hoja de vida, pero ambos deberían estar en el Alberto Mena Camaño, no en el Palacio de Carondelet. ¿Usted cree que ellos, tanto el doctor Hurtado cuanto la doctora Vela, le hacen mal pero corresponden a otro momento político? Sí, yo creo que no son malos, lo que pasa es que piensan de otra manera. Si ustedes trajera a un regidor de Quito del siglo XVII, probablemente tendría una visión de cómo imponer el orden mochándole la cabeza a la gente. Ahora el municipio solo tiene la capacidad de hacer seguridad a nivel ciudadano, ni siquiera en el nivel penal o preventivo. Pero usted dice que la doctora Vela, el doctor Hurtado, la gente de la democracia cristiana le hacen daño al presidente Lasso. Sí, y los que son viejos en edad y los que son viejos en espíritu. Yo creo que todos los que son
son del proceso de democracia cristiana le hacen mal al gobierno. Pero usted cómo entiende, por ejemplo, que un personaje como Guillermo Lasso, que irrumpe en la arena política en el año 2012, tuvo su primera candidatura presidencial en 2013, pero en 2012 aparece con el libro Otro Ecuador es posible, renuncia a la presidencia ejecutiva. ¿Cómo usted entiende que una persona que durante una década se estuvo preparando para gobernar, que participó en 3 elecciones presidenciales, que a la tercera gana, no tenga un plan y tenga que recurrir a actores de la vieja guardia política de un partido que fue gobierno, que ese gobierno fue nefasto, porque el gobierno de la democracia popular fue nefasto en el año 98, y ahora resulta que están allí con el presidente Lasso? ¿Cómo se entiende eso? Porque él se preparó para ganar elecciones, no para gobernar. De hecho, alguien me decía ayer en un taxi, un señor me dijo, y con el perdón de la ironía, incluso al presidente Lasso, que le iba a escuchar esta entrevista, yo creo que en la política es necesario meterle un poco de humor al asunto. El señor del taxi me decía, el señor Lasso toda la vida ha sido muy, muy consistente y tenía 2 metas en la vida y la una ya cumplió. Le digo, ¿cuál es? Me dice, que la señora María de Lourdes sea primera dama. Y el otro fin, señor, ¿eso cuál es? Me dice, ser expresidente, para contarles a los nietos a dónde ha viajado y lo que ha hecho. Y a mí me preocupa que esté concentrado en tratar de ganárselo. ¿Cómo miramos entonces de aquí en más los próximos años en cuanto al manejo del gobierno, siendo que llevamos recién 8 meses? Yo creo que reenfocando las prioridades en lo que se prometió. Yo creo que una de las cosas que hacen importante y relevante una democracia civilizada es entender que si la mayoría eligió a alguien por una razón, que es una visión, una perspectiva y unas acciones que se espera que lleve a cabo, todos podemos convocarnos alrededor de la proyección que implica la existencia de un plan, indistintamente que nos guste o no desde el punto de vista filosófico. Pero si quien llega empieza a operar para otro lado, hace cosas que no se esperaban, nos confunde al entorno de los negocios, a la potencialidad de las inversiones, a la seguridad jurídica, al interés y a la seriedad que incluso nuestro país plantea a nivel internacional. No se nos ve serios si el gobierno no hace lo que estaba convocado y nos había prometido que iba a hacer durante 12 años. ¿Y este año cómo lo proyecta usted con estas críticas? Yo decía 8 meses, Lasso está a punto de en 3 días cumplir 9 meses en el poder. ¿Cómo proyecta este año cuando, por ejemplo, está pendiente de la reforma laboral? Estamos expectantes de la reforma de inversiones que supuestamente debía llegar hace 2 semanas a la Asamblea y que no ha llegado. En mi comentario estaba justamente dando cuenta de lo que está pasando al interior de la Asamblea Nacional respecto de que aparentemente podría haber algún intento de cambiar a las autoridades de la Asamblea, reformar tal vez las comisiones legislativas. Mi cuestionamiento es, ¿de qué le sirve eso al ciudadano? Y esa fue la materia de mi comentario. Pero ¿cómo le proyecta usted este año en esta tempestuosa relación política y esto que se viene, Pedro Freile? Verá, yo soy muy responsable y no me quiero quedar solo en la crítica, es una cosa que siempre he comprometido. Si yo voy a criticar algo, tengo que decirle cuál es la solución. Yo creo que el presidente tiene que convocar a las fuerzas políticas en el entorno de la reforma laboral. Una vez que por WO, como dicen en el tenis, porque el otro no se presentó a jugar, pasó una reforma tributaria pésima, que de hecho va a tener que ser objeto de reforma. Yo creo que de hecho la Asamblea tiene que encontrar todos los mecanismos dentro y fuera del foro legislativo para que la reforma se mitigue en más de un sentido, para evitar que en marzo del próximo año la clase media tenga que pensar en utilizar mecanismos incluso paralegales en contra del gobierno. Es necesario meter una reforma laboral que garantice el trabajo por horas. Verá que yo no hablo de flexibilidad, porque hablar de flexibilidad me parece una mediocridad mental de la derecha. Yo creo que es necesario hablar de trabajo por horas. En nuestro país los más jóvenes y los más viejos no tienen la posibilidad de trabajar porque son una amenaza por las preexistencias médicas o porque son muy jóvenes y pueden ser abusados a falta de experiencia. El país necesita hablar de una reforma laboral. Los sindicatos tienen que encontrar más clientes entre los que no tienen trabajo que entre los que ya tienen un trabajo formal. Es la única manera en la que todos podamos aportar un poquito a lo que le empezaba diciendo, es la columna ¿Usted no es vertebral enemigo de la sindicalización? No, para nada. De hecho, yo creo que los sindicatos lo que tienen que hacer es evolucionar hacia atender a personas vulnerables, que son los que no tienen trabajo, que necesitan. Sí, yo también creo que el sindicalismo tiene que evolucionar, pero sí, el sindicalismo debe existir. Yo sí creo que debe existir. El sindicalismo es lo que los gringos llaman una de las piedras angulares de una república. Por supuesto. Sin gremios, pero sobre todo sin sindicatos, es muy poco probable que los derechos de los trabajadores en cualquier esquema sean respetados. ¿Qué piensa usted sobre el IES, sobre el presente y futuro de la seguridad social? ¿Cuál es su punto de vista sobre la seguridad social, Pedro?
necesitamos devolverle la plata al IES, es así de simple. ¿Pero usted cree que el IES debe existir o usted Sí, cree...? sí, no, el IES debe existir, la seguridad social no es una suma de empresas privadas que venden fondos de pensiones, no son compañías aseguradoras, tenemos que entender que aunque existen los mecanismos económicos, el paso entre lo que existe y hacia la posibilidad de diversificarnos en fondos de inversiones es primero recuperar los fondos dentro de la seguridad social. Usted que debe ser mayor que yo y estar más cerca de la jubilación, Fabricio, debe estar preocupado de que no le va a tocar pensión. Yo voy desde los 18 también y técnicamente sé que ya no me llega. Y la única manera que tenemos de que incluso venga sin salvaguardas o con rentabilidades razonables un sistema de administración que venga de empresas expertas es primero nosotros hacer bien lo que tenemos desde la Revolución Juliana, que es devolverle a la seguridad social lo que se fue a otros lados. Verá que no estoy criticando si se chorearon, si usaron mal para comprar deuda, si fue para Pero hacer... qué bueno escucharle que usted, qué bueno escucharle que usted defienda la seguridad social como concepto, que hay que cambiar, que el IES debe cambiar, yo estoy totalmente de acuerdo, pero en lo personal yo sí defiendo la existencia de la seguridad social. Tiene que haber seguridad social. Y es tan importante la seguridad social, Fabricio, que es la única manera en la cual en la pandemia muchas familias sobrevivieron. El cucho de la casa muchas veces el único que sí se recibía algo al fin de mes gracias a la seguridad social y de eso comían una y hasta dos familias. La seguridad social el problema de la seguridad social es que en el colegio y en la casa no nos enseñamos a nosotros mismos desde chicos el valor de ahorrar, la necesidad de no pensarnos inmortales. El COVID ya tiene que habernos echado un balde de agua fría para que nos demos cuenta de que sí nos enfermamos, de que sí nos morimos, de que las personas que vemos a diario y parece con las que contamos siempre sin que les pase nada, también se mueren. Y la seguridad social es la última línea de defensa que tienen las familias. Es la responsabilidad de todos hacer que esos dineros vuelvan a la seguridad social y que de hecho haya más ecuatorianos aportando, como de nuevos empleos que se crean, como promoviendo ahora entre todas las organizaciones políticas trabajo por horas protegido por la ley. Correcto. Pedro, le volveremos a invitar para seguir hablando y estamos pendientes sobre qué mismo decidirá usted sobre su futuro político. Gracias por el tiempo. Muy amable. Gracias, Fabricio Belkis. Gracias. Estar con ustedes. Muy gentil. Pedro Freile, ex candidato a la presidencia de la República, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.